los hombres no se acuerdan, dicen por aquí. ¿Quién recuerda qué desayunaron el viernes? Querida iglesia del Señor, les recomiendo unas vitaminas buenísimas para la falta de memoria. Hay que comer frutica y verdurita. Pero ¿a qué viene todo esto? Investigaba y encontraba que la amnesia supone la pérdida de recuerdos, incluidos hechos, información y experiencias. Y algo que me parecía un dato curioso es que en las películas o en las series de televisión se suele mostrar que las personas con amnesia olvidan su identidad. Y decía la página en la que consulté que eso no es verdad. O sea, la persona sabe quién es, solo que olvida ciertas secciones de su vida. A las personas con amnesia, hoy vamos a aprender un poquito de esto para que compremos las vitaminas con urgencia. Se les conoce también con el síndrome amnésico y saben quiénes son, pero no pueden tener, más bien, tienen dificultad para retener nueva información o traer a su memoria aquellos sucesos que incluso acontecieron, digamos, en la mañana del día de ellos. No pueden generar nuevos recuerdos. Entonces, analicémonos cómo estamos de memoria. La amnesia puede ser consecuencia de un daño en regiones del cerebro que son vitales para el procesamiento de los recuerdos. Y hay unos ejercicios muy bonitos que son de gimnasia cerebral y hacerlos fortalece el cerebro también es un músculo. Pero entonces quiero invitarlos, querida iglesia, con esto, primero a que compren las vitaminas. En este sondeo me di cuenta que hacen falta, son necesarias y somos templo del Espíritu Santo. Pero también invitarlos a que no se nos olvide algo. Y ese es el título del mensaje de esta noche, que nunca se te olvide, que nunca se te olvide. Y vamos a estar respondiendo esa pregunta: ¿qué es lo que nunca se te debe olvidar? Se nos han olvidado las llaves, se nos olvida el teléfono, a veces se nos olvida hasta el nombre de los hijos. Venga para acá, María, Pepe, Cristancho. Ay no, usted se llama Josefa. Se nos olvidan cosas tan esenciales como qué desayunamos el día anterior. Pero quiero hablar de unos aspectos que Pablo deja claro en la carta a Tito, que no debemos olvidar en nuestro diario andar como creyentes. Y lo primero es que no se te olvide quién eras antes de Cristo. ¿Quién eras antes de Cristo? Y quiero que me acompañes al capítulo 3 de la carta del apóstol Pablo a Tito. Dice la palabra del Señor: recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Entonces Pablo le dice a Tito, al pastor de la iglesia que está allí en Creta, le dice: Tito, diles a la iglesia que no se les olvide quiénes eran. Y me ponía a investigar qué significaba esa palabra pendenciero. No la conocía. Y es una persona que suscita la hostilidad, la pelea, el conflicto. Y es que muchas veces se nos olvida nuestra identidad antes de Cristo. Con esto hago un paréntesis, no es recordar y decir: no, Dios me sacó de todo eso, pero yo era una persona mala, y empezar una autoconmiseración. No, es recordar que un día estuvimos lejos de Dios, cometimos cosas terribles porque nuestro entendimiento estaba entenebrecido, nuestra conciencia estaba cauterizada.
Pero muchas veces empezamos a generar comportamientos hostiles con las personas que aún no tienen ese conocimiento de Dios o que apenas están en esos inicios. Empezamos a decir, si a mí me tocó esforzarme para llegar a donde estoy, que el otro también se esfuerce. A mí me costó, que al otro también le cueste. Yo estoy aquí porque he ayunado, he orado, mi familia me rodeó, la iglesia me cubrió, que el otro también haga su parte. Y empezamos a generar conflictos dentro de la misma iglesia y nos volvemos tropezadero para los débiles. Nos volvemos esas personas incómodas dentro de una congregación. Y Pablo le está diciendo a Tito, ten mucho cuidado, recuérdeles que ellos también no era para enrostrarles su pecado. Ellos en su momento eran rebeldes, también se habían extraviado, aborrecían, la palabra aborrecer es amar menos, aborrecían unos a otros. Así eran ustedes. ¿Por qué pretenden que esa otra persona venga de la noche a la mañana a tener un comportamiento de una persona madura en la fe? Está aprendiendo, pero a ti no se te puede olvidar quién eras antes de Cristo. Antes que esa mano santa te haya sacado ese lodo en el que te untaste por mucho tiempo. Pero se nos olvida y nos pasa como la pregunta que les hice al inicio. Nos creemos ya los super cristianos, los que nunca cometieron pecado, los intocables, los intachables. Y sabes, hay personas que están llegando a las iglesias con mucha necesidad y necesitan encontrar amor, necesitan encontrar a una persona que un día también fue rescatada de su pecado y no la hostilidad de primera mano. Y miren lo que dice Pablo. Pablo les dice en el versículo 2, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Esa palabra mansedumbre traduce humildad. Humildad. Nosotros debemos aprender a hablar de lo que éramos antes, de nuestro testimonio, pero no utilizarlo, como les decía en un inicio, para hacer tropiezo para los demás, para ese débil en la fe. Debemos tener ese acompañamiento y decir, mira, sí, yo también en su momento me sumergí en el mundo del licor, pero gracias a Dios que me sacó. Y hoy estoy aquí y te puedo acompañar en ese proceso porque yo sé lo que se siente. Yo sé de la lucha que hay en este momento entre tu carne y tu espíritu, porque tu carne quiere alcohol, tu espíritu sabe que necesitas a Cristo. A eso apunta Pablo, dice, trátenlos con mansedumbre. Mostremos el amor. ¿En qué conocerán que somos discípulos del Señor si no es en que nos amemos los unos a los otros? ¿Sabes quiénes éramos nosotros sin Cristo? La palabra nos dice en Efesios que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y esa persona a la que le hemos compartido y nos ha dado la espalda muchas veces a nuestro mensaje, es una persona que en este momento está en esa misma condición, muerto en sus delitos y pecados, y necesita escuchar el mensaje de alguien que está vivo por la palabra de Cristo. ¿Sabes también quién éramos? Éramos enemigos de Dios. Si Cristo no interviene, en este momento tú y yo estaríamos en el banquillo de los enemigos de Dios. Romanos dice que más Dios mostró su amor para con nosotros, en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Pero a veces se nos olvida. A veces pensamos que nuestra vida en Cristo empezó desde que cruzamos las puertas de una iglesia y se nos olvida que en un momento nuestra vida pasada dañó a muchos que en este momento son objeto de todas nuestras críticas, de todos nuestros señalamientos. No olvidemos quiénes éramos. Pero como lo decía, no es para volver a hacer memoria del pecado, sino para con gratitud decir gracias, Dios mío, porque me has transformado.
Yo tengo gratitud con mi Señor. Poder mirar atrás y no con lágrimas, sino decir: Señor, he avanzado y prosigo a la meta, a ese llamamiento. Pero que nunca se me olvide que yo también era una pecadora, una persona que no valía, nadie daba un peso por mí, pero tú diste tu sangre preciosa y el Padre dio a su Hijo. ¿Qué nos dice la palabra en Juan 3:16? Que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Si Él lo dio todo, ¿por qué nosotros no lo hacemos? Por los cretenses nadie daba nada, nadie daba un peso. Recordemos que hasta tenían un refrán, les decían que eran unos glotones, que eran unos perezosos. Y muchas veces nos quedamos con esos calificativos para las personas. Allá va ese borracho. Eso nadie va a tener misericordia de él. Y hasta nos cambiamos de acera porque nos creemos más dignos que esa persona. Allá está esa trabajadora sexual. Yo tengo una vida santa. Allá está ese mendigo. Yo tengo una vida santa. Pero ¿sabes? Así como por ellos Cristo murió, y en esa prueba tan grande de amor derramó su sangre también por ellos. Por su misericordia hoy nosotros somos los que estamos aquí sentados, orando, cantando. Pero si los papeles estuvieran al revés, ¿cómo nos gustaría ser tratados? ¿Qué mensaje nos gustaría recibir? Que nunca olvidemos quiénes éramos en Cristo. En Cristo nuestro pecado nos mantenía en pozos de desesperación. Yo creo que más de uno estuvo allí, caminando por mucho tiempo en terrenos cenagosos. Y el lodo cenagoso, en la medida en que empieza a posarse y pasan los días, no solamente es la suciedad, sino el olor, porque empieza el olor a humedad, la pudrición, los mohos empiezan a aparecer. Anduvimos, y esta es una descripción de lo que éramos antes, anduvimos en la vanidad de nuestra mente. Nuestro entendimiento estaba entenebrecido, estuvimos ajenos a la vida de Dios por nuestra ignorancia. Fuimos duros de corazón. ¿O a cuántos de nosotros a la primera llegamos a los caminos del Señor? Yo creo que muchos estamos aquí por la insistencia y las oraciones de otro que nos miró con amor. Estábamos viciados de deseos engañosos hasta que la mano salvadora del Señor nos rescató. Y aunque parezca imposible, querido hermano, que esa persona que ha sido también hostil contigo merezca la salvación, Cristo murió por él, por ella. Que no se nos olvide quiénes éramos. Y que no se nos olvide que esas personas que andan por la calle o que están ahí tan cerca en nuestra casa son personas por las que Cristo dio su sangre y su vida. Porque a veces no hay cuña que más apriete que la del mismo palo. Y a veces somos muy duros con los más cercanos. No somos los supercristianos. Todavía necesitamos de la intervención divina continuamente en ese proceso. Que no se nos olvide. Dile a la persona que tienes al lado que no se te olvide. Pero dígaselo así, afirmándolo. Ábrale los ojos así. Que no se le olvide quién era antes de Cristo. Y encontraba algo que cuando recordamos lo que Dios ha hecho en nuestra vida, esta acción desarrolla 4 cosas en nosotros. Desarrolla gratitud por cómo Dios nos transformó. Desarrolla humildad cuando vemos que fue su obra la que nos cambió. Desarrolla amabilidad para con otros que se encuentran en la misma situación. El domingo estábamos celebrando un grado y una de las cosas que decían,
no recuerdo muy bien quién las dijo. Recuerdo las palabras, pero no recuerdo quién las dijo. Que esa experiencia que había vivido lo iba a ayudar a ser apoyo para unas personas que estuvieran atravesando por la misma situación. Y eso es empatía. Y finalmente, recordar quiénes éramos desarrolla en nosotros fe en que Dios puede cambiar a los que aún siguen en ese lugar. ¿Cuántos tienen personas, amigos, conocidos que quieren que lleguen a los caminos del Señor? Yo los tengo y oro por ellos. Y sé que el mismo Dios que me transformó puede transformarlos a ellos. Y le agradezco lo que ha hecho en mí. Sola no hubiera podido. Solo no hubieras podido. Porque nosotros chapoteamos y chapoteamos. Pero fue la divina misericordia del Señor la que hoy nos tiene aquí. Que no se te olvide quién eras antes de Cristo. Que no se te olvide. Hoy esta palabra me caló mucho el corazón. Lo primero, que no se te olvide quién eras antes, pero ahora que no se te olvide quién fue el que te salvó. Que no se te olvide. Pero mira a la persona, dígale ahí, que no se le olvide. Ábrale los ojos para que lo recuerde. Si no se acuerda de la palabra, que por lo menos se acuerde de esa mirada y que le dijo que no se te olvide quién te salvó. Dice la palabra del Señor: pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador, qué lindo es nuestro Dios, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Wow. Yo me imaginaba a Pablo escribiendo estas líneas. Tito, enfatiza, empodérate de este mensaje que te estoy transmitiendo para la iglesia. Que nunca, ni la iglesia de Creta, ni la iglesia Fuego de Dios, ni la iglesia que vendrá, olvide quién es su Salvador. Y si tienes ahí tu Biblia, subraya esa palabra pero. Ese pero cambió nuestra historia. Por ese pero hoy estamos aquí. Dice la palabra: pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador, nos salvó. Y me encanta cómo empieza ese paralelismo y dice: no por tus obras, fue su misericordia. Siempre digo: Señor, ¿qué viste de bueno en mí? ¿Qué viste de bueno en mí, Señor? Que fijaste tu mirada santa en mis caminos. Pero a veces nos creemos ya infalibles. No necesito, fui yo el que lo logré. Mentiras. Decía alguien por allí: carreta. Fue la sangre del Hijo de Dios la que se derramó para cubrir mis pecados, que eran muchos. Yo no merecía nada de Él, nada. Y Él dio toda su vida por mí. No merecía que Él fuera azotado. No merecía que Él fuera burlado, que fuera vituperado, que fuera atravesado con una lanza. Pero se manifestó la bondad de Dios para mi vida y para la tuya. Y somos unos privilegiados. Cada vez que camino por la calle, yo digo: Dios mío, qué privilegio me has dado de estar aquí y de ser llamada hija de Dios.
Pero se nos olvida quién es Jesús, el que murió en la cruz. Y no solamente murió, Él resucitó para darnos una vida, porque todo lo hace completo. Dios es el que inició el proceso, nos salvó por su misericordia. Dice también que nos renovó por el Espíritu Santo. Él todo lo da en demasía. No simplemente dijo, voy a morir por estos. Dijo, yo quiero sellarlos con mi Espíritu Santo, que los santifica, que los lava, que los confronta con mi palabra, pero que los lleva a conocerme. Ese es nuestro Jesús. Ese es nuestro Salvador. ¿Qué hicimos nosotros? Darle la espalda, hacerle pataletas cuando las cosas no nos salen bien, buscarlo a nuestra conveniencia, porque es que lo llamamos como si Él fuera la línea 1, 2, 3. Él es nuestro Salvador y merece respeto. Recordemos que somos salvos por gracia. Y es increíble porque dice, por medio de la fe, y esto no de nosotros. Todos los elementos de nuestra salvación los puso Él. Esto no es de nosotros. Esa fe que tú pusiste, aún te la di yo, para que no creamos ni por un mínimo instante que fue parte de nuestra humanidad la que hizo un proceso de transformación en nosotros. Todo lo hizo Él. Todo lo hizo perfecto, todo lo hizo bueno. Cuando Juan el Bautista lo vio llegar, y por lo que nos deja ver, Juan dice que él estaba orando porque el Espíritu Santo le dijo, sobre el que viniera mi espíritu. Y Juan dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Toda la Biblia nos dice en el Antiguo Testamento que los sacrificios no quitaban el pecado, lo cubrían por un breve tiempo, hasta que Cristo vino y la obra fue consumada. Por eso desde la cruz, antes de expirar, dijo al Padre, consumado es, consumado es. Que no se nos olvide quién es Jesús. Que rasguemos nuestro corazón cuando le hablemos a otra persona y le digamos, Jesús es el nombre sobre todo nombre. Y un día todas las rodillas se doblarán delante de Él, reconociendo su señorío, y confesarán el nombre que sobre todo nombre. Es el nombre del amor, es el nombre de la bondad, es el nombre de la misericordia, es el nombre de la compasión, es el nombre de la redención. Jesús, Jesús, Jesús. A veces olvidamos quién es Él y por eso nos comportamos como nos comportamos, querida iglesia. Romanos 3:24 nos dice que fuimos justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Este es el evangelio que nosotros predicamos. Y nunca debemos olvidar que Él fue despreciado, pero se mantuvo fiel hasta el último minuto. El justo por los injustos. Todo lo hizo porque nos amó primero. Y ese es el distintivo del evangelio. Y quiero que me acompañes a Isaías
capítulo 53. Dice la palabra del Señor. Si acaso se te ha olvidado, aquí Isaías lo retrata de una manera tan explícita. Dice la palabra del Señor desde el versículo 3: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos. Diga conmigo: todos. Como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos. Haces parte hoy de esos muchos. Y llevará las iniquidades de ellos. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Cuando intente olvidarse quién es nuestro Salvador, vea la palabra. Desde el Génesis al Apocalipsis nos habla quién es Él. Isaías habla del siervo sufriente, porque no fue fácil lo que Cristo padeció en la cruz. No fue fácil. Yo creo que muchos de nosotros, si hago la pregunta, hemos sentido hambre, nos ha dolido el cuerpo. Pero todo lo que sufrió nuestro Salvador no tiene comparación. No tiene comparación. Pero sí se puede describir en una sola palabra: amor. Amor por un pecador que no merecía nada. Amor por muchos que se niegan aún, viendo las manifestaciones de todo lo que ha hecho a lo largo de la humanidad, se niegan a creer en Él. Nuestro Salvador, Jesús, nos salvó. Y grábate, y si puedes, memoriza esa porción de la Escritura. No por nuestras obras, fue su gran misericordia la que nos miró. Pudo ser otro miembro de tu casa, pero a Él le plació que fueras tú. Pudo ser otra familia, pero le plació que fueras tú. Este es tu tiempo para glorificarlo y exaltarlo por las grandes cosas que Él ha hecho contigo y las que seguirá haciendo. Te amó primero porque vio algo grande en ti. Él no se equivoca. Él no se equivoca. Déjame decirte algo: mi Dios no se equivoca. Cuando su mano santa, pura, sin pecado se extendió para sacarme, no se equivocó.
Su boca pronunció mi nombre y me dijo: mi hijo eres tú. Tú no perteneces a ese mundo de pecado. Manifesté mi bondad para contigo y la humanidad. Y hoy estás aquí porque te amo, te amo, te amo. Ese es nuestro Salvador. Nunca lo olvides. Nunca lo olvides. Lo que Cristo hizo en la cruz dejó huella. Han tratado de negarlo. Sacan, con tristeza lo digo, burlas de Él. Pero lo que Él hizo ha trascendido la historia de la humanidad. Fue por amor. Por misericordia nos dio a la más excelente compañía, que es el Espíritu Santo. No lo contristes. Y hoy podemos participar de esa identidad que nos ha dado. En 2 Corintios nos dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí yo hago todas las cosas nuevas. ¿Quién lo hizo nuevo? Cristo. Él te dio una identidad nueva, una ciudadanía nueva. Él es nuestro Salvador. Él es mi Dios, el que perdonó mis pecados. Muchos, pocos. Solo Él lleva la cuenta, y es más, no lleva la cuenta, porque cuando nos arrepentimos, dice la palabra que Él toma nuestros pecados y los echa en lo más profundo, por allá del mar, y no vuelve a tener memoria de ellos. Ese es nuestro gran Salvador, y a Él sea toda la gloria y toda la honra por siempre. Amén. Amén. Que no se nos olvide, que no se nos olvide. A veces estamos tan llenos de afanes, tan llenos de cosas en nuestro día a día, y cuando vengan esos momentos de amnesia espiritual, corre a la presencia y dile: Señor, yo quiero conocerte. Y a través de la escritura, el Señor se va a revelar a tu vida y te va a mostrar todo lo que Él ha escrito de tu vida antes de que tu embrión empezara a formarse en el vientre de tu mamá. Ese es mi Dios. Terminamos. Que no se nos debe olvidar. Lo primero, quiénes éramos antes de Cristo, quién fue el que nos salvó, y ahora qué labor fue la que se te confió. ¿Qué labor? Volvamos a Tito. Nos dice la palabra del Señor. Discúlpeme un segundo, me emocioné. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres, pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Cuando envíe a ti a Artemas o a Tíquico, apresúrate a venir a mí en Nicópolis, porque allí he determinado pasar el invierno. A Zenas, intérprete de la ley, y a Apolos, encamínales con solicitud, de modo que nada les falte. Versículo 14. Y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. Sin fruto. Amén. No debemos olvidar que la iglesia tiene un llamado común. La palabra nos dice en Efesios capítulo 2 versículo 10 que fuimos salvos para buenas obras. ¿Sí? Y en esto chocaba mucho, bueno, esa es otra predicación. Pero entonces somos salvos para buenas obras. ¿Y cuál es la mejor de todas las obras que
que como hijos de Dios se nos ha encomendado, sino es el de predicar la buena noticia, anunciar las nuevas de salvación. Esa es nuestra tarea, esa es la labor que se nos ha confiado. Y Dios vio algo tan especial en nosotros que dijo: wow, instrumento útil me es este. Y nos confió ese tesoro para que lo anunciemos, para que lo proclamemos a un mundo que está en este momento enceguecido por su pecado. Pero a veces estamos, como lo dice aquí Pablo a Tito, en cuestiones necias, genealogías y contenciones y discusiones. Esa palabra evita, aprendía que los judíos de ese tiempo empezaban a buscar nombres de personas del Antiguo Testamento. Entonces decían: ay, allá está el hermano Josefo. Y empezaban a buscar y a buscar y a buscar, y pasaban horas y horas buscando su genealogía para comprobar algo que, como lo dice él, termina siendo infructuoso. Pero ¿a qué nos ha llamado el Señor? Ve conmigo a la carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 5, versículo 18 y 19. Dice: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó ¿a quiénes? A nosotros la palabra de la reconciliación. Ese es nuestro llamado, esa es la tarea de la iglesia. Pero a veces vamos de aquí para allá, afanados, cargados, turbados, preocupados, todos los lados, pero no buscamos un tiempo para predicar y llevar a las personas para que se reconcilien con el Señor. El versículo 20 de este mismo capítulo nos dice que somos embajadores de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros que se arrepientan. Muchas veces decimos: ¿en qué trabajas? No, yo me dedico al hogar. Bien, es una labor loable, pero empodérate de esto que el Señor te dice: tú eres un embajador del reino. Es que yo soy barrendero. Tú eres embajador del reino de los cielos. Pero a veces estamos tan llenos de muchas cosas, criticando al jefe, criticando al compañero, que el sueldo llegó muy alto, que no me pagan la prima, que los regalos, que la Navidad, que una y otra cosa. Que no les digo que no hablen, pero es que a veces quemamos y quemamos y quemamos neuronas hablando de cosas que para nada aprovechan. Y estamos dejando de hacer las cosas que sí debemos hacer. En Efesios, el mismo Pablo le dice a Timoteo: aprovecha bien el tiempo. Pero a veces: Señor, ¿tú qué me has mandado a hacer? Esto en Netflix no hay nada, 3 horas. No, 4 horas, un día, 2 días completos. Que no se nos olvide la labor que nos confió el Señor. En Mateo él nos dijo: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Señor, no tengo para los tiquetes, los de Migración Colombia están en operación Tortuga. Señor, ¿yo cómo iré? Predícale al de la tienda, a tu compañero que va contigo en la ruta, mientras haces la fila para reclamar, no sé, un medicamento, a la persona a la que le compras la leche, los quesos. Todos los días estamos rodeados de personas. Todos los días. Aprovechemos bien el tiempo. Es que yo no lo sé hacer. ¿Cómo no vas a poder hablar, como lo decíamos en el punto anterior, de la bondad manifiesta de nuestro Salvador? Tal vez lo mucho que podamos decir sea como este ciego de Juan capítulo 9 que decía: lo único que yo sé es que yo antes no veía, pero ahora veo. Tal vez estamos en esa condición. No sé mucho de Biblia. Tal vez hasta hoy llego a la iglesia, llevo una semana, 2 días, no sé.
Pero entonces yo quiero hablar de un Dios que me dio una oportunidad, de un Dios que no me juzgó. Tal vez como esa mujer adúltera, mientras que los demás querían arrojarle las piedras, el Señor se levantó y me miró y me dijo: ni yo te condeno. Y ese es el evangelio que voy a predicar, es la gracia de mi Dios. Esa es la labor que nos ha sido confiada. Como la mujer samaritana que dejó sus cántaros y se fue corriendo. Había tenido apenas una conversación con el Señor. Este hombre me dijo todo lo que yo había hecho. ¿No será este el Cristo? Y sembró una necesidad tal en los de su pueblo que ellos corrieron a insistirle a Jesús que no se fuera de la ciudad. Y creyeron en la palabra. No lo podrá hacer contigo si le dices: Señor, enséñame. Heme aquí, Señor, estoy para ti, para tu servicio, para la obra. No sé hablar mucho, Señor, tal vez no tengo las palabras que de pronto puede usar el uno o el otro, pero soy aquí, barro en tus manos, Señor, enséñame. Quiero decirle al otro: Cristo te ama, con un abrazo. Ay, es que este es psicólogo, este es ingeniero, este es mercaderista. Vuelva al ejemplo, este es el que barre. No importa el título que humanamente tengamos, somos embajadores del reino de los cielos. Como si Dios rogase por medio de nosotros que se arrepientan, que se reconcilien con Dios. ¿Cuánto tiempo hemos perdido en obras infructuosas? ¿Cuánto tiempo? Si el Señor nos demandara el tiempo que hemos perdido, ¿con qué cara nos presentamos delante de Él? Le sacamos tiempo a todo. Apartémosle tiempo a hacer lo que el Señor nos mandó. Que soy joven, que soy viejo, que soy niño, que soy adulto, no es excusa. Jeremías dijo: ay de mí que soy niño. También los niños hacen parte de esa gran comisión. Y mira lo que dice Pablo, Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 16. Dice en la última parte: ay de mí, y lo está diciendo Pablo, ay de mí si no anunciare el evangelio. Ay de nosotros, ay de nosotros. Hay tanta necesidad. Y te digo algo, hay mucha comezón de oír. Mucha. Trabajo en un medio donde un día lo hablábamos jocosamente y es con respeto, decíamos: la salud mental ahora es un muy buen negocio. La empresa donde trabajo se expandió y es impresionante la cantidad de pacientes que llegan a esos servicios. Personas jóvenes, hasta niños con problemas de adicciones. Personas adultas con problemas de depresión que no pudieron manejar y hoy están allá medicadas. Pero necesitan escuchar que hay esperanza de vida. ¿Y cómo creerán si nadie les predica? ¿Cómo creerán? Que hoy esta palabra te rete y así como Isaías tú digas: Señor, heme aquí. Estuve dormido por mucho tiempo, pero heme aquí. Heme aquí. La situación del país no la va a cambiar un gobierno, ni que suba la derecha, la izquierda, el ambidiestro. Ninguno de ellos lo va a cambiar. Lo cambia Cristo. La iglesia es ese agente de cambio que Dios usa. Pero se nos ha olvidado la tarea. Se nos ha olvidado que un día el Señor nos dirá: ¿qué hiciste con lo que yo te di? ¿Qué hiciste con lo que yo te encomendé? ¿Qué hiciste, iglesia? Quejarte. Es que yo pobre, dijo. Yo pobre. Es que no sé, no tengo tiempo, estoy cansado. No.
ay de mí. Pablo, yo decía, Dios mío, que Pablo dijera eso. Ay de mí si no anunciaré el evangelio. Hay gente que tiene comezón de oír. ¿Y sabes quién está llenando esa necesidad? Falsos maestros que llegan con engaño a hacer mercadería de la fe, porque los que tienen la verdad hicieron un voto de silencio. Hermanos, que no se nos olvide. Son 3 cosas de las muchas que no debemos olvidar. ¿Quién eras? ¿Quién es tu Salvador? ¿Y qué tarea tienes? Él confía tanto en nosotros que por eso no la dio. Los ángeles le decían, yo quiero ir. Él dijo, no, dejé a mis escogidos. Qué privilegio tan grande. Amén. Quiero que te pongas de pie, por favor. Y cierres allí tus ojos. Quiero pedirle el favor a que nunca se nos olvide que somos un deudor de la gracia. Que nunca se nos olvide que somos deudores de la gracia. Que un día estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero fue la misericordia del Señor la que nos tiene aquí. Pero por la infinita misericordia del Señor hoy estamos aquí. Fue Él. Fue Él. Nos lavó, nos dio un nombre, una ciudadanía, y ahora estamos aquí comisionados para impactar con el fuego de su amor a los que nos rodean. Que nunca se te olvide, iglesia. Y si en este momento tienes esa falta de memoria, dile: Señor, hazme volver. Que cada vez que mire la gente caminar, recuerde que un día yo estaba perdido y tú me diste un rumbo. Aleluya, Señor. Aleluya, Señor. ¿Qué tal si cierras ahí tus ojos y piensas de dónde te sacó el Señor? No para que te des látigo, sino para que recuerdes con cuán grande amor te amó el Señor. Recuerda que vales cada gota de su sangre derramada en la cruz. Eres importante. Eres hijo. Y Él te ama con amor eterno. Por eso prolongó sus misericordias sobre ti. Oh Señor, gracias.